Antes de que la hoja rozara el cuello de la mujer que Francia había aprendido a odiar, su destino ya estaba sellado. Quitarle la vida no se consideraba suficiente. Su propia identidad debía ser borrada, transformada en un ritual público de humillación. María Antonieta, antaño la luminosa archiduquesa de Austria, cuya risa iluminaba los pasillos de Versalles, ahora era obligada a recorrer su vida al revés, desde el resplandor de un trono dorado hasta el tosco carro de madera destinado a los marcados para morir. Si te atrae la historia real, esa en la que la inocencia se destruye en silencio, asegúrate de suscribirte. Esto no es una leyenda, es el desmantelamiento lento de una joven a la que el mundo decidió condenar. Mucho antes de los gritos, mucho antes de que cayera la cuchilla, María Antonieta era simplemente una muchacha asustada, aislada, abrumada y ya juzgada. Dime desde dónde nos ves y quédate cerca, porque su decapitación no fue la verdadera tragedia. Lo que ocurrió antes cortó mucho más profundo. En la madrugada del 2 de agosto de 1793, mientras París permanecía envuelta en un pesado silencio, fue arrancada de los brazos de su familia. Arrastrada lejos de sus hijos y privada de un instante de consuelo, la llevaron a la Conciergerie, una prisión húmeda y sombría que los parisinos llamaban con amargo humor la sala de espera de la guillotina. Ya no había reina alguna, solo la prisionera número 280. Su nueva corte estaba compuesta por ratas, muros empapados de sudor y dos guardias que mantenían los ojos fijos en ella, sin apartar jamás la mirada. Cada gesto era vigilado, cada intento de dignidad sofocado de inmediato. Las horas se desangraban unas en otras bajo el goteo constante del techo, mezclado con los susurros apagados de otros prisioneros que esperaban su destino cercano. Y mientras la revolución rugía afuera, mientras aquellos que antes se inclinaban ante sus sedas exigían ahora su muerte, otra historia se desarrollaba tras esos muros, la historia de la mujer que existía debajo del símbolo. Una mujer obligada a enfrentarse no solo a su ejecución, sino también a un esfuerzo deliberado por quebrar su espíritu antes de que llegara al cadalso. Este es el relato de lo que le hicieron a María Antonieta antes de que la guillotina la reclamara. Un relato donde la humillación chocó con la dignidad y donde, en el último lugar que alguien esperaría, encontró su última corona en la silenciosa resistencia del sufrimiento. El tiempo ya no seguía los relojes, se medía por el golpe seco de las botas de los guardias y el murmullo distante del Sena rozando los muros de piedra. María Antonieta sobrevivía en una celda estrecha y húmeda, donde la humedad se aferraba a todo, a las paredes, a las mantas delgadas e incluso a su propia piel. Un montón de paja servía de cama. Una sola vela era su única compañera. Un biombo de madera dividía el cuarto en dos, y detrás de él se esperaba que se vistiera y desvistiera. Pero ni siquiera ese mínimo rastro de intimidad le fue permitido. 2 soldados permanecían de guardia sin descanso, negándole el derecho a no ser vista. Dormía bajo su mirada, comía bajo su mirada. La vigilancia no era solo una forma de control, era también un recordatorio constante de que ya no era reina, ni madre, ni siquiera plenamente reconocida como persona. Era solo un cuerpo bajo custodia. Las noticias del exterior se disolvían en ecos distorsionados, fragmentos de un mundo que había seguido sin ella. Pero un recuerdo permanecía insoportablemente vivo, una herida que nunca cicatrizó. El recuerdo de su hijo Luis Carlos. Apenas un mes antes, en la prisión del Temple, los revolucionarios habían irrumpido en su habitación pasada la medianoche, buscando al joven príncipe. María Antonieta se lanzó sobre él,
suplicando desesperadamente. «Es solo un niño». Sus ruegos no sirvieron de nada. La arrancaron mientras el aterrorizado niño de 8 años era separado de sus brazos. Sus gritos se grabaron en su mente, repitiéndose sin fin en la oscuridad. Nunca volvería a verlo. Algo dentro de ella se quebró esa noche, no la reina, sino la madre. Entre las pocas pertenencias que logró esconder de sus guardianes, conservaba un retrato en miniatura de su hijo y un mechón de su cabello guardado en su corsé. Era su reliquia, la última chispa de calidez en un mundo congelado por la ira. Su único contacto humano amable era Rosalie Lamolière, la joven sirvienta obligada a atenderla. Rosalie confesó más tarde que la compostura de la reina solo se rompía cuando hablaba de sus hijos. En esos momentos, la máscara de la realeza se deslizaba, dejando ver a una madre devastada que murmuraba los nombres de sus niños como si fueran una oración. Incluso esa vulnerabilidad se convirtió en alimento para sus captores. La ridiculizaban, le lanzaban insultos vulgares, se burlaban de su esposo ejecutado. Cada palabra era diseñada para herirla profundamente. Cada silencio era su intento por resistir. Sin embargo, dentro de aquella celda asfixiante y saturada de hostilidad, María Antonieta empezó a transformar su dolor en resistencia. Aprendió a moverse con calma deliberada, a hablar con serenidad contenida, a no mostrar nada que se pareciera al miedo. Quienes la observaban esperaban ver a una mujer destruida. En cambio, incluso despojada de su corona y de su título, conservaba una autoridad silenciosa y extrañamente firme. A veces, cuando los guardias finalmente dormían, observaba la llama temblorosa de su vela. A la luz tenue, repasaba toda su vida, las grandes celebraciones, los vestidos bordados, las risas de sus hijos en los jardines y la creciente ola de resentimiento que se alzaba más allá de Versalles. ¿Cuándo comenzó todo a desmoronarse? ¿Cuándo dejaron de ser personas para convertirse en símbolos odiados? Nunca llegó una respuesta, solo el amanecer, y con él otro día dentro de esa pequeña tumba de piedra. Más allá de los muros oía a los vendedores gritar. Los tambores revolucionarios y las campanas lejanas de Notre Dame recordándole que el mundo seguía su curso sin ella. Y así pasaron 76 días. 76 amaneceres transcurrieron sin un solo rastro de esperanza. Durante esas semanas interminables, la mujer odiada por casi toda una nación fue despojada de cada fragmento de humanidad que aún conservaba. Sin embargo, de aquella destrucción brutal comenzó a surgir algo inesperado. Una calma tenue, casi sagrada. Una dignidad que solo poseen quienes ya lo han perdido todo, y por ello no temen nada. Y entonces, en octubre, su puerta volvió a abrirse, esta vez no para arrebatarle a un hijo, sino para convocarla ante el juicio. En los instantes sombríos previos al amanecer del 14 de octubre de 1793, la puerta de hierro volvió a chirriar, abriéndose lentamente. No era para entregarle una ración de comida, ni para soportar otro torrente de insultos de los guardias. Esta vez, se abría para llevarla ante la idea de justicia de la revolución. Una justicia cuyo desenlace estaba grabado mucho antes de que ella se presentara. Rodeada por soldados armados, María Antonieta fue escoltada por los fríos pasillos de la conciergerie, mientras los pasos pesados resonaban como tambores fúnebres amortiguados. Llevaba el mismo vestido negro con el que había guardado luto por su esposo ejecutado. Aún así, su paso se mantuvo firme, inquietantemente sereno. Algunos la observaban desde rincones sombríos. Unos gritaban insultos, otros simplemente miraban, divididos entre el odio y una extraña fascinación. El tribunal revolucionario, atestado de curiosos,
se asemejaba más a un teatro que a una sala de justicia. La luz temblorosa de las antorchas iluminaba los rostros de los jueces, endurecidos y sin expresión, como esculpidos en piedra, y frente a ellos, sentada en un banco de madera sin adornos, estaba la mujer que una vez había gobernado Francia. Ya no había joyas ni corona, solo una figura frágil y pálida, cuya dignidad fantasmal se negaba a desaparecer. El fiscal Antoine Quentin Fouquier-Tinville inició la sesión con una voz hecha para el espectáculo. Su discurso destilaba veneno, cada frase pronunciada para incendiar a la multitud. Enumeró las acusaciones con fuerza teatral: traición, conspiración con monarcas extranjeros, saqueo de las riquezas de la nación, corrupción de la moral francesa. Cada palabra despertaba vítores, abucheos y puños golpeando los bancos. Pero la verdad no tenía cabida en aquella sala. La revolución necesitaba un monstruo, un cuerpo al que cargar con años de hambre, impuestos y guerra. Y ella se había convertido en ese símbolo elegido. Privada de una defensa adecuada y sin tiempo real para prepararse, María Antonieta habló solo cuando se lo permitieron. Su tono fue tranquilo, pero firme. Rechazó las acusaciones sin ira, con la certeza cansada de quien sabe que la sentencia fue escrita antes de que cruzara la puerta. Los testigos desfilaron uno tras otro. Algunos repitieron historias tomadas de panfletos venenosos. Otros inventaron relatos en el momento. Describieron banquetes opulentos, festines falsos, frivolidades absurdas en Versalles. El público rugía de placer, devorando cada escándalo inventado. Luego llegó la acusación que heló el aire. El fiscal levantó una hoja de papel, hizo una pausa y pronunció la acusación más vil: que había cometido incesto con su propio hijo. Un silencio sofocante invadió la sala. Incluso algunos revolucionarios endurecidos se removieron incómodos, bajando la mirada. El rumor se propagó con rapidez. El pequeño Luis Carlos, arrancado de sus brazos meses antes, había sido obligado a firmar una confesión falsificada. Lo habían entrenado para repetir frases grotescas que ni siquiera comprendía. Palabras diseñadas para destruir a la madre que adoraba. Durante un instante, María Antonieta permaneció completamente inmóvil. Parecía tallada en mármol, con la mirada perdida en la nada. Los jueces esperaban. Los espectadores apenas respiraban. Finalmente, se levantó. No se dirigió al fiscal ni al tribunal. En cambio, giró hacia el grupo de mujeres que se hallaban al fondo. Mujeres, madres, las mismas que habían marchado a Versalles exigiendo pan. Y con una voz tan clara como una campana, dijo únicamente: «Apelo a todas las madres que están aquí». No necesitó añadir más. Un escalofrío recorrió a la multitud. Susurros, exclamaciones, incluso sollozos suaves. Por un instante, la imagen monstruosa creada por los panfletos se desvaneció, sustituida por algo humano. Una madre destrozada más allá de toda comprensión. Tinville, enfurecido por aquel cambio repentino, golpeó la mesa con el puño y forzó la continuación del juicio. Pero algo se había resquebrajado. Un leve rastro de culpa, o tal vez de simple humanidad, asomó en algunos rostros. María Antonieta volvió a sentarse en el banco, completamente exhausta. Aquel instante había consumido las últimas fuerzas que le quedaban. El juicio se prolongó 2 días enteros, una demostración cuidadosamente orquestada de autoridad revolucionaria. Cada pregunta, cada testimonio, cada pieza de evidencia existía solo para cumplir un desenlace predeterminado. Al amanecer del 16 de octubre, los jueces anunciaron su decisión: culpable de alta traición. La condena, ejecución por guillotina. Cuando el secretario le preguntó si tenía algo que añadir, simplemente negó con la cabeza y murmuró: «¿Qué más podría decir?».
La farsa había llegado a su fin, y aún así, su silenciosa aceptación se convirtió en su último acto de desafío, sin súplicas, sin ira, sin derrumbarse. Solo una mujer que permanecía más firme que los hombres que la condenaban, como si su silencio contuviera más verdad que todas las palabras pronunciadas durante el proceso. Esa tarde fue conducida de nuevo a su celda. A sus espaldas se desvanecían los gritos, las acusaciones, los clamores triunfales de la multitud. Frente a ella se extendía la última mañana de su vida. La noche cayó sobre París el 15 de octubre de 1793, envolviendo con una quietud engañosa la celda número 280 de la Conciergerie. El silencio era tan profundo que incluso el goteo del techo sonaba como un reloj marcando las horas que le quedaban. María Antonieta regresó de su juicio pálida y temblorosa, aunque en sus ojos brillaba una serenidad inusual. No la calma de la esperanza, sino la de quien ha aceptado plenamente el final. Rosalie, su leal asistente, permanecía a su lado. Le llevó un cuenco de caldo y un pedazo de pan. La reina rehusó con una sonrisa suave, casi tierna. «No necesito nada más, querida. Todo ha terminado para mí». Durante un largo rato permaneció sentada junto a la pequeña mesa de madera, observando cómo las sombras temblaban sobre el muro húmedo de piedra. Afuera, el Sena murmuraba. En el pasillo, los guardias se movían de un lado a otro. Entonces tomó una pluma y una hoja de papel. Aunque su mano temblaba, su caligrafía seguía firme. Comenzó a escribir a su cuñada, Madame Elisabeth, el único ser con quien aún sentía un verdadero lazo de afecto. Y en esa carta no hablaba ni de venganza ni de terror, ni siquiera de la injusticia que había sufrido. Escribía sobre el perdón. Suplicaba a Elizabeth que protegiera a su hija, que rezara por el pequeño Luis Carlos y que nunca lo culpara por las terribles palabras que había sido obligado a repetir. Había sido engañado, manipulado por quienes querían destruirla. Su tono se volvió aún más dulce. «Dile que no lo considero culpable», dictó. «Dile que rezo por él. Dile que, incluso más allá de este mundo, seguiré siendo su madre». Con cada línea, era como si su espíritu se separara lentamente de su cuerpo agotado. La carta se convirtió en su testamento moral, su último suspiro hacia el mundo. Pero aquellas palabras nunca llegaron a la persona a quien iban destinadas. Los oficiales revolucionarios la confiscaron y la enterraron en sus archivos de rencor, donde permaneció oculta durante más de 20 años. Cuando dejó la pluma, se quedó mirando la vela que luchaba por no apagarse. La cera derretida corría sobre la mesa como lágrimas silenciosas. Rosalie también lo notó, y de pronto rompió a llorar. «No llores», le dijo la reina con dulzura. «Afrontemos la muerte como hemos vivido, con decencia». Casi a medianoche, se oyeron pasos de nuevo. Había llegado la orden final. Los guardias la transmitieron con una voz tan plana, tan cotidiana, que habría podido confundirse con el anuncio del pan de la mañana. María Antonieta simplemente asintió. Sin súplicas, sin pánico, sin temblor. Antes de que cerraran la puerta, pidió un instante de soledad. De rodillas, rezó. No por ella misma, sino por sus hijos. En ese instante no era monarca ni emblema alguno, solo una madre preparándose para dejar ir. Cuando se levantó, una delgada línea de amanecer se filtraba por la grieta del muro. París ya despertaba, indiferente a su dolor. Afuera, la gente murmuraba sobre el pan, la política y la ejecución inminente, sin saber que la mujer que una vez había ocupado el centro de la corte más deslumbrante de Europa, se arreglaba el cabello, se limpiaba el rostro y se preparaba con una serenidad inquietante para morir.
Antes de quedarse dormida por un breve instante, Rosalie la oyó murmurar: «Que Dios me conceda la fuerza para morir con valentía». Luego la vela se extinguió. Su último resplandor flotó en la oscuridad como una promesa que se desvanecía. Cuando la celda se rindió por completo a la oscuridad, María Antonieta no soñó, simplemente esperó. Al amanecer, el chirrido de los cerrojos anunció el fin de la espera. El día había llegado, el día en que la mujer más despreciada de Francia mostraría, por última vez, la fuerza de su espíritu. En la mañana del 16 de octubre de 1793, París despertó bajo una niebla espesa y helada, como si incluso el cielo dudara en presenciar lo que estaba por suceder. En la celda número 280, la antigua reina se incorporó antes de que entraran los guardias. Había dormido apenas unos minutos, con la cabeza apoyada sobre la misma mesa donde aún descansaba la carta confiscada. Rosalie se acercó, con los ojos hinchados, y le ofreció un vaso de agua. «¿Desea desayunar, Su Majestad?». María Antonieta negó suavemente con la cabeza. «No. Una vez que deje este mundo, ya no necesitaré nada. Mi alma se ha alimentado demasiado tiempo de dolor». A las 6 en punto, los cerrojos se movieron. La puerta se abrió. El carcelero dijo con voz monótona: «Es hora». Detrás de él entraron 3 hombres: un escribano, un oficial de la Guardia Nacional y el verdugo, Charles-Henri Sanson, acompañado de sus asistentes. Todo estaba planeado con precisión. Cada gesto formaba parte de un ritual destinado a despojarla de los últimos restos de dignidad. Uno de los guardias le informó que debía cambiarse de ropa. La orden fue seca. Debía quitarse el vestido negro de luto que llevaba desde la muerte de su esposo. Aquel vestido era más que una prenda. Era un recuerdo, un símbolo, el último hilo que la unía a la vida que le habían arrebatado. Pidió con voz serena un mínimo de intimidad. «Señor, se lo ruego, concédame al menos eso». El guardia bufó. «Aquí no hay reinas». La obligaron a cambiarse tras un biombo endeble y mal colocado, mientras las miradas seguían fijas en ella. Le entregaron una túnica blanca y basta de lino, el mismo color que vestían los penitentes antes de morir. El contraste era cruel. La mujer que había lucido joyas y seda parecía ahora casi un espectro en aquella tela áspera. Cuando terminó, Sanson dio un paso al frente con voz fría y mecánica. «Debe cortarse el cabello, señora». Ella no se resistió, simplemente inclinó la cabeza. Sus manos, antaño cubiertas de anillos y gemas, descansaron cruzadas sobre la falda. Uno de los ayudantes tomó unas tijeras sin filo y le cortó mechones enteros con torpeza. Los cabellos blancos cayeron al suelo como fragmentos desperdigados de su vida. Su cabello, antes dorado, se había vuelto pálido como la ceniza, blanqueado por el dolor y el tiempo. Aquel corte no era una simple preparación, era un ritual para borrar su feminidad, el último paso antes del aniquilamiento. Cuando terminaron, Sanson dejó caer el cabello sin mirar atrás. Un guardia se acercó sosteniendo una cuerda gruesa. «Debemos atarle las manos». María Antonieta levantó la mirada, sorprendida. «¿Por qué? Mi esposo, el rey, no fue atado». Su voz no llevaba rebeldía, solo tristeza. No hubo respuesta. Sus muñecas fueron atadas con tanta fuerza que la cuerda se hundió en su piel. Contuvo un leve gemido de dolor. Antes de ser llevada, formuló una petición que en otro tiempo habría sido impensable para una reina. «¿Puedo aliviarme un momento?», preguntó. Asintieron con desdén abierto. La humillación era absoluta. Incluso el acto humano más simple se había convertido en parte del espectáculo. Cuando regresó a la habitación, los hombres se incorporaron instintivamente.
Sanson habló con solemnidad. «Debemos partir». María Antonieta se detuvo junto a Rosalie. La joven temblaba sin poder pronunciar palabra. La reina la miró con ternura. «No llores por mí», le susurró. «He sufrido demasiado como para temer lo que viene. Que Dios te bendiga». Luego se volvió hacia el pasillo. El largo corredor de la conciergerie vibraba con murmullos, pasos y miedo. A su paso, los guardias se quitaban los sombreros. Ninguno se atrevía a mirarla a los ojos. No era miedo, era un respeto involuntario. Algo en su presencia imponía silencio. Cuando alcanzó la puerta exterior, vio su transporte, un carro de madera áspero y descubierto, el mismo que se usaba para criminales y ladrones. No habría excepciones para ella. Su esposo había tenido derecho a una carroza cerrada en su último viaje. A ella la mostrarían al mundo. El aire matinal le cortó la piel como una navaja. Las campanas de Notre Dame se mezclaban con los gritos de la multitud creciente. Subió al carro sin ayuda, con las muñecas atadas que aún le dolían. Por un breve momento levantó el rostro hacia el cielo pálido, respiró hondo y murmuró unas palabras que solo Rosalie alcanzó a oír. «Ahora comienza mi paz». Las pesadas puertas del tribunal se abrieron con un gemido. El carro avanzó entre un mar de voces. Burlas, risas y carcajadas la siguieron. Pero ella permaneció erguida y serena, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Había comenzado su último viaje hacia la plaza de la Revolución. El carro de madera crujía al rodar por las calles de París, tirado por 2 caballos agotados. El barro manchaba sus costados, mezclado con los restos de los prisioneros anteriores. En su interior, María Antonieta se mantenía erguida, el viento frío tirando de su sencillo vestido blanco y de su cabello recién cortado. Parecía la última actriz de una tragedia cuyo desenlace todos conocían de antemano. El trayecto desde la conciergerie hasta la plaza duró poco más de 1 hora. Para los miles de personas que abarrotaban las calles, se convirtió en una procesión. Querían presenciar su humillación, verla derrumbarse. Algunos gritaban insultos, otros lanzaban trozos de pan duro. «Ahí va la viuda Capeto», vociferaban. «La austríaca, la ladrona de Francia». Sin embargo, lo que más desconcertaba a muchos no era su presencia, sino su silencio. No mostraba reacción alguna, ni temblor, ni lágrimas. Su rostro permanecía sereno, su postura firme, la mirada fija al frente. El viento helado revolvía su cabello corto, pero ella seguía inmóvil. Más tarde, artistas y testigos escribirían que su perfil aquel día no mostraba arrogancia, sino una calma extraña y solemne, la de una mujer que ya había hecho las paces consigo misma. Desde un balcón alto, un joven de rasgos afilados la observaba con atención. Jacques Louis David, el pintor de la Revolución, abrió su cuaderno de bocetos. Trazó su silueta, el cuello largo, la mandíbula firme, los ojos hundidos pero serenos. Intentó captar no solo su figura, sino el instante en que la historia y el mito parecían fundirse. Ese dibujo se convertiría en una de las imágenes más emblemáticas de su caída. El carro siguió por la Rue Saint-Honoré, flanqueado por filas de soldados. Las ventanas se abrían y cerraban a su paso. Algunos la miraban con odio, otros con un respeto inquieto y contenido. Bajo el estrépito de los cascos y las voces de los vendedores, la ciudad parecía contener el aliento. Una ráfaga de viento levantó polvo en el aire. El carro dio un violento sacudón al pasar sobre una piedra. María Antonieta se tambaleó, casi cayó. Un murmullo recorrió la multitud, pero sin ayuda alguna se enderezó, levantando el mentón como si nada hubiera ocurrido. Muy cerca, las mujeres del mercado
Las mismas que habían marchado a Versalles exigiendo pan, la observaban con atención. Algunas sonreían con crueldad, otras guardaban silencio. «No parece tener miedo», susurró una. «Quizá ya no tiene nada que perder», respondió otra. El viaje se hizo interminable. El rugido de la ciudad la envolvía como una tormenta, pero en su interior reinaba la calma. Mientras la multitud veía a una reina deshonrada, ella percibía algo muy distinto, casi liberador. Por primera vez en años, se sentía libre. Libre de la corte, de las intrigas, de los rumores venenosos, de las expectativas, incluso del miedo. Entonces el carro giró por última vez y ante ella se abrió la vista. La Plaza de la Revolución. En su centro, recortada contra el cielo desvaído, se alzaba la guillotina. Su estructura oscura y la hoja de acero brillante dibujaban una silueta brutal bajo la luz del mediodía. Una multitud inmensa rodeaba el cadalso, vibrando de expectación. Su murmullo se elevó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. María Antonieta alzó la cabeza. Por un instante, el mundo pareció desvanecerse. El viento le rozó el rostro, y en medio del estruendo, una extraña serenidad la envolvió. Comprendió que todo lo que había sido, reina, esposa, madre, terminaría sobre aquella plataforma de madera, pero también entendió que su historia ya no pertenecía a los hombres que la habían llevado allí. El carro se detuvo. El verdugo Charles-Henri Sanson descendió primero, seguido de sus ayudantes. Uno de ellos le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Ella lo miró a los ojos y respondió en voz baja. «No, gracias. Puedo arreglármela sola», dijo. Con las muñecas atadas y el paso firme, descendió del carro mientras el estruendo de la multitud rugía a su alrededor. Cada pisada hacia la escalera de madera resonaba como las notas finales de una tragedia que se extinguía. La plaza estalló en gritos, puños en alto, risas burlonas y esa fascinación helada que surge cuando una era se derrumba ante miles de ojos. La guillotina se alzaba sobre ella, silenciosa y expectante, con la hoja reluciendo con un brillo gélido bajo la luz. María Antonieta la miró directamente. No había miedo en su mirada, solo una quietud extraordinaria, casi sobrenatural. Comenzó a subir los escalones despacio. Sus manos atadas dificultaban el equilibrio, pero rechazó la mano que le ofrecían para sostenerla. El verdugo Sanson se acercó para guiarla, y, en ese breve instante, el destino le reservó su último y cruel giro. Al cambiar de postura, su zapato rozó el del verdugo. Por una fracción de segundo, todo se detuvo. Sanson la miró sorprendido, justo cuando ella pronunció las últimas palabras que saldrían de su boca, claras, suaves, casi tiernas. «Perdóneme, señor, no quise hacerlo. Sin grito, sin furia, sin súplica desesperada. Solo una disculpa, tan simple y tan humana que desconcertó incluso a quienes habían acudido para regodearse con su muerte». Esa pequeña y humilde frase se convirtió en su última victoria. En ese aliento, la mujer despojada de su corona, de sus hijos, de su identidad e incluso de su nombre, recuperó la única posesión que sus enemigos no pudieron arrebatarle: su dignidad. Los ayudantes del verdugo la colocaron sobre el banco de madera. El aire alrededor del cadalso se tensó de expectativa. Desde algún punto entre la multitud abarrotada resonó una voz. «¡Viva la República!». Miles la repitieron como un trueno. Sanson levantó la mano. El mecanismo se activó con un chasquido metálico seco. Un instante después, la hoja cayó con precisión implacable. Su cuerpo quedó inmóvil. Sanson alzó su cabeza por el cabello pálido y la mostró al gentío. Un rugido violento recorrió la plaza. «¡Viva la nación! ¡Viva la libertad!».
Para la multitud era el triunfo de la revolución. Para ella era la liberación del sufrimiento. Algunos testigos susurraron después que habían creído ver algo extraño, una leve expresión de serenidad en su rostro, una calma intacta ante la violencia. Otros aseguraron que el cielo se oscureció momentos después de que la hoja descendiera, como si la propia ciudad hubiese guardado silencio. Su cuerpo fue colocado en un carro cubierto junto a los restos de otros ejecutados aquel mismo día, sin ritos, sin bendiciones, sin ataúd. Fue llevada al cementerio de la Madeleine y depositada en una fosa común junto a los desconocidos. No hubo flores sobre la tierra, ni cruz que llevara su nombre, solo suelo desnudo y silencio. Con el tiempo, la multitud se dispersó. El estrépito de las botas se desvaneció, dejando únicamente el eco hueco de la trampilla de la guillotina golpeando en la memoria. Desde balcones y tejados, algunos permanecieron mirando el lugar donde había caído una reina, intentando comprender que la historia acababa de cambiar. Sin embargo, su historia no terminó allí. La enterraron como a una criminal, pero su memoria se negó a desaparecer. Aquel susurro de disculpa al verdugo, pronunciado al borde de la muerte, se transformó poco a poco en símbolo, la prueba de que, incluso en el punto más alto de la crueldad, la humanidad puede resistir. María Antonieta, la reina extranjera culpada de todas las desgracias, murió con una gracia que ninguna cuchilla pudo destruir. La guillotina le arrebató la vida, pero no su esencia. En el instante en que el acero tocó su cuello, su dignidad se elevó por encima del clamor del gentío, del odio y de la oscuridad de su tiempo. En ese solo latido, su momento eterno recuperó su verdadero trono. La plaza se vació. Los gritos se disolvieron. Bajo el cielo gris de París, el cadalso permaneció inmóvil. Su cuerpo, ya sin identidad, fue llevado al cementerio de la Madeleine, donde las tumbas anónimas devoraban a los muertos de la revolución. Reinas, campesinos, ladrones, todos iguales bajo la tierra. Durante años nadie supo con certeza dónde reposaba. Su nombre desapareció de los registros, borrado a propósito. Los revolucionarios creyeron que su historia había terminado para siempre. Pero los símbolos no permanecen enterrados. Con el paso del tiempo, su muerte comenzó a transformarse en leyenda. Se decía que después de su ejecución, un joven escultor fue convocado para plasmar su semblante. Marie Gros-Scholz, quien más tarde sería conocida en todo el mundo como Madame Tussauds, moldeó el rostro de la reina en cera y yeso. Una mezcla de arte y fascinación macabra, conservó sus facciones mucho después de que sus acusadores se convirtieran en polvo. La revolución, al final, devoró a muchos de los que la habían puesto en marcha. Robespierre cayó. Los tribunales se desmoronaron. El retumbar de la guillotina fue desvaneciéndose poco a poco. Y mientras Francia luchaba por reencontrarse entre las ruinas, los muertos comenzaron a transformarse en mártires. En 1815, más de 2 décadas después de su ejecución, el hermano de Luis XVI, ahora rey Luis XVIII, ordenó buscar los restos del antiguo rey y de la reina. En un rincón abandonado del cementerio de la Madeleine, bajo tierra endurecida y huesos anónimos dispersos, se hallaron 2 esqueletos. Uno de ellos, identificado por los jirones de tela blanca y las muñecas atadas, fue reconocido como el de María Antonieta. Sus restos fueron finalmente trasladados a la Basílica de Saint-Denis, el lugar de sepultura de los reyes de Francia. Al fin, la reina a la que se había negado, incluso una tumba, recibió una. Y sin embargo, ni siquiera ese fue el verdadero final de su historia. Porque más allá de las tumbas, más allá de los mitos y las acusaciones, permaneció algo mucho más perdurable.
el paradojo de una mujer moldeada tanto por el privilegio como por el sufrimiento. María Antonieta no fue una santa, ni el monstruo que sus enemigos afirmaron que era. Se convirtió en el espejo de su tiempo, deformado por el miedo y la ira. Aquellos que intentaron borrarla terminaron concediéndole una inmortalidad inesperada. Su último gesto, pedir perdón al hombre encargado de poner fin a su vida, sobrevivió como una lección silenciosa. La compasión puede ser, en sí misma, un acto de desafío. Así terminó la vida de una reina que lo perdió todo: su trono, sus hijos, su identidad. Y aún así, en ese último instante en que el acero tocó su piel, reclamó lo único que ningún poder terrenal podría arrebatarle jamás: su dignidad. Los siglos pasarán, los reinos caerán, y los nombres se perderán en el polvo. Pero en cada historia de poder derrumbado, en cada susurro de injusticia, algo permanecerá. Hubo una vez una mujer que enfrentó el odio de todo un mundo con gracia. Si esta historia te conmovió, apoya el canal suscribiéndote y dejando un me gusta en el video. María Antonieta ha sido juzgada durante generaciones, pero rara vez comprendida. Comparte tus pensamientos sobre ella en los comentarios. La historia la recuerda como un símbolo. ¿Cómo la recordarás tú?